titulamos el mensaje de esta mañana, Preparándonos para la batalla. Tenemos que prepararnos para la batalla que el Señor tiene en este momento y el cual nos está enviando a predicar el Evangelio, y es una batalla en el reino espiritual. Pero observando esta historia, que es la historia de Gedeón, cómo Gedeón se preparaba para la batalla. Todos conocemos la historia cuando Gedeón es llamado por Dios y él tenía muchos problemas y complejos en su interior y en cierta manera quería obedecer a Dios, pero tenía muchas quejas contra Dios por las cosas que estaban pasando. Y Gedeón quería cambiar las cosas, pero no sabía cómo y lo hacía quejándose, como muchas personas. Queremos cambiar las cosas y lo hacemos quejándonos, pensando que de esa manera se cambia algo. Y en realidad la queja no cambia nada, sino que al contrario, aumenta los problemas la queja. Pero Dios quería usar a Gedeón para que se cambiaran las situaciones, poder cambiar la situación en la cual estaban viviendo. Pero para poder hacerlo, Gedeón tenía que levantarse. Y esto era lo importante, animarse a levantarse, animarse a salir del estado de queja, de los problemas, y levantarse a resolver los problemas, que esa es la decisión más difícil de todas, es levantarse. Una vez que uno ya está en marcha, pero levantarse es lo más difícil de todo, porque uno tiene que como dejar un estado de quietud y entrar en un estado de acción, y es lo que más cuesta. Cuando uno se prepara para la batalla, en cierta manera uno busca tener lo mejor posible, la mejor preparación posible para poder entrar a la batalla. Uno busca eso. Uno busca tener la mayor cantidad de recursos posible para poder hacer frente a una batalla. Eso implica la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de armas, la mayor cantidad de herramientas posible, de logística posible para poder enfrentar al enemigo. Uno busca obtener la mejor estrategia para poder ir a una batalla, porque de esa manera tenemos como cierta seguridad de que la batalla vamos a tener como más asegurada la victoria. Tenemos que tener la mayor información posible del enemigo, de saber sus técnicas, sus tácticas del lugar, para poder ir a enfrentar la batalla. Pero esas son las batallas humanas, porque en las batallas de Dios lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. Porque Dios tiene la estrategia, la herramienta, la fuerza, la gente. Dios tiene todas esas cosas. Nosotros tenemos que aprender a solamente a ser obedientes. Vamos a mirar esta historia de Gedeón y vamos a entender lo que le estoy diciendo, por qué Dios habla de esta manera. Josué capítulo 7 del 1 al 6 leemos, Jueces 7 del 1 al 6, dice así: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea cosa que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De estas historias podemos sacar varias enseñanzas que Dios nos está indicando aquí. En primer lugar, tenemos que comprender que la batalla no es nuestra, sino que es de Dios.
Nosotros tenemos que entender que el más interesado en que las almas se salven es Dios mismo, que Él quiere que las almas se salven. Y a veces veo que la iglesia no está ni ahí con la venida del Señor, porque no se da cuenta que el Señor viene pronto y que tenemos que predicar hasta lo último de la tierra. Y a veces estamos predicándonos a nosotros mismos dentro de los templos para estar mejor, para sentirnos mejor, para fortalecernos más, para sentirnos más fuertes, para luchar contra las tentaciones. Y todo es interno, interno, interno e interno. Y nos damos cuenta que el Señor dijo que el Evangelio se tenía que predicar hasta que llegase a lo último de la tierra. Es decir, que la visión de la iglesia del tiempo final, este tiempo tendría que ser permanentemente predicar afuera, hacia la gente de afuera, permanentemente. Pero cuando usted escucha las predicaciones de muchos templos, va a darse cuenta que los mensajes tornan todos en función hacia adentro, en lugar de tornarse en función hacia afuera. Por eso es tan importante la oportunidad que el Señor nos está dando ahora de salir a las calles, porque salir a las calles nos obliga a predicar hacia afuera. No vamos a salir a la calle para predicar a los hermanos que están adentro, sino que es para predicar a la gente que escuche el mensaje de salvación, los que están fuera del camino del Señor. Fuera del camino del Señor se entiende también todos aquellos que se han alejado del camino del Señor. ¿Por qué hablo de los que se han alejado? Porque muchos se han alejado del camino del Señor y sus vidas se han enfriado. Y la Biblia dice, ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Por lo cual los que se han enfriado significa que ya no son calientes, sino que se han enfriado, por lo cual son, ¿qué son? Tibios. Y los tibios, dice Dios, los vomitaré de mi boca. Por lo cual también es una importancia que los hijos de Dios le prediquemos a aquellos que están quedados, a aquellos que están caídos, a aquellos que están frenados en sus casas, porque su vida es tibia, aunque digan ellos, no, yo todavía estoy con el Señor. Pero la Biblia dice que exhortándonos, cuanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca, exhortándonos ¿a qué? A congregarnos. Por lo tanto, es de suma importancia mantener nuestra persistencia en llegar a la casa del Señor y seguir recibiendo mensajes de Dios y palabra de Dios para estar alertas. La Biblia dice, velad y orad, porque no sabéis cuál es el día ni la hora en que el Señor vendrá. Por lo tanto, en tu casa es difícil que estés velando y orando, porque eso se hace en la casa del Señor. El poder velar y orar y mantener alerta nuestra alma esperando la presencia del Señor cuando venga a buscarnos. La batalla es de Dios. Proverbio 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros podemos prepararnos, ayunar y orar, pero el que da la victoria no es nuestro ayuno, ni nuestra oración, ni nuestra búsqueda, ni nada de eso. El que da la victoria, ¿quién es? Dios. De Dios es la victoria. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Segunda de Crónicas 20:15 dice, y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? De Dios. Deuteronomio 3:22 dice, no los temáis, porque Jehová nuestro Dios es el que pelea por vosotros. Por lo cual tenemos la aferra decisión de que Dios pelea por nosotros y Él está interesado en esta batalla. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Está en usted estar en el campo de batalla o estar en su casa? Está de usted y depende de usted también y de su decisión de saber qué es lo más importante para su vida y para este tiempo que estamos viviendo. Somos actores necesarios en esta batalla. Pero si nosotros no hablamos, dice la Biblia, Lucas 9:40, Él respondió y dijo, os digo que si estos callan, las piedras hablarían. Somos necesarios, pero si no estamos disponibles, ¿sabe a quién va a usar Dios para que predique? A las piedras. No sé cómo será eso, pero supongo que será que los incrédulos hablan de Dios también. Y yo he visto gente incrédula en programas de televisión predicar de Dios, y aunque no saben nada de Dios, pero los he visto porque cuando los hijos de Dios callan, Dios va a usar a las piedras para hablar de Dios.
Pero nosotros somos los que tenemos que hablar de Dios porque nosotros conocemos a Dios. Por lo tanto, somos los que tenemos la responsabilidad de hablar de Dios a nuestra familia. Amén. Segundo lugar, Dios necesita personas humildes y valientes. Humildes y valientes. En primer lugar, habla de los valientes este pasaje. Había 32.000 preparándose para la batalla, animándose a entrar a la batalla con Gedeón. 32.000. Pero el Señor le dijo a Gedeón que esa noche hiciera una proclama y dijera de esta manera: los que tienen temor y los que están amedrentados, es decir, que tienen como que cuiqui, los amedrentados, que se madruguen y se vayan a su casa. Esa fue la proclama. Y esa noche madrugaron, unos cuantos madrugaron. Hay gente que no madruga ni para salir a buscar trabajo. Y estos madrugaron para escaparse del trabajo. ¡Qué bárbaro esta gente! A veces uno cree que está apoyado con gente que tiene valor. Y a veces uno, cuando tiene gente, se siente apoyado. Pero a veces capaz que la mitad son, acá era casi 2/3 partes, era una manga de cobarde. ¿Cómo será esta iglesia? ¿Cuánta manga de cobarde tendrá esta iglesia? 1/3, 2/3. 4/5. ¿Cómo estaremos de cobarde acá? Madrúguese y vuélvase para su casa, fue la orden. Y los caraduras madrugaron ese día y se levantaron para ir para el otro lado. La batalla estaba para allá, ellos salieron para el otro lado. Así como salió un día Jonás, que Dios lo mandó a predicar y sabe para dónde fue. Tenía que ir a Nínive y el tipo se fue de vacaciones a Tarso. Se lo comió no una ballena, un pez grande. Porque el tipo apuntó para el otro lado. Entender que hay momentos que Dios necesita, somos necesarios, pero no somos indispensables, acuérdese. Dios nos necesita y nos invita a ser parte, pero si usted decide no ser parte, bueno, las piedras hablarán, dice la Biblia. Amén. ¿Usted qué prefiere, que hable un burro o hablar usted? Mire que Dios puede hacer hablar a los burros también. De 32.000 le quedaron de repente 10.000 solamente a Gedeón. Bueno, con 10.000 algo se puede hacer igual. Pero el Señor dijo todavía, aún son muchos estos. Y entraron a la prueba. La primera prueba era la del valor, la segunda prueba era la de la humildad. Simplemente los llevó a tomar agua, Dios. Que beban agua. Y yo me hacía la pregunta, si nos hubiese dicho a nosotros sin darnos ningún tipo de explicación, ¿cómo hay que beber agua? ¿Cómo bebería usted el agua? Agarraría un vaso. Resulta que la prueba era sin explicación. No había explicación acá, cómo había que beber el agua. Y la mayoría que eran un poquito orgullosos, como yo diría como casi todos nosotros, a lo sumo doblaron la rodilla y tomaron el agua con la mano y bebieron el agua para no ensuciarse. Pero un pequeño grupo de fanáticos locos se tiraron de panza en el piso y bebieron el agua como un perro. Y de esos 10.000, el Señor le dijo, todos los que bebieron el agua como un perro, humildemente así, esos son los elegidos. Quedaron 300. Y de allí se inspiró la película, esta famosa, los 300. 300 valientes quedaron, nada más que 300. Entonces miramos características que Dios necesita. No necesita gente súper inteligente. No necesita Dios gente súper preparada. No necesita súper teólogos para hacer la obra. Dios necesita gente humilde y valiente.
Dos cosas que Dios necesita. Humilde y valiente acá. Es interesante observar este pasaje porque nos abre los ojos a un montón de posibilidades. Para algunos que quizás para este mundo estarían descartados, no servirían para nada, pero para Dios son instrumento útil para Dios. Este pasaje nos muestra que Gedeón se quedó con 300. Yo me imagino el corazón de Gedeón, porque Gedeón no era una persona perfecta. Porque hay gente que piensa que Dios usa a gente perfecta. Gedeón no era perfecto. Recuerde que Gedeón luchó allí con todos sus miedos, con el vellón mojado y el vellón seco, todas esas cosas que son de la historia de Gedeón, para poder animarse a obedecer a Dios. Así que Gedeón no era perfecto, pero Gedeón se atrevió a escuchar la voz de Dios y estaba dispuesto a obedecer a Dios. Es decir, que no busque gente perfecta dentro de la iglesia, ni dentro de los líderes de la iglesia. No busque gente perfecta porque no lo hay. Todos tenemos defectos y falencias, todos. Usted tal vez ve por fuera, pero si empieza a escarbar finito, seguro que encuentra defectos. No hay gente perfecta, pero sí hay gente disponible, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hay que buscar. Recuerde la historia que está también en este pasaje, el capítulo siguiente, cuando Dios buscaba dentro de los árboles del campo a quién podía usar. Y resulta que buscando de las plantas del más fuerte, de los robles, de las plantas frutales, ninguno estaba dispuesto a ser usado por Dios y termina Dios usando una zarza. ¿Por qué termina usando la zarza? Porque simplemente la zarza estaba dispuesta, el resto no. Y la zarza, ¿para qué la usó Dios? Para prenderla a fuego. Solo para prenderla a fuego la usó Dios, porque estaba dispuesta. Es interesante observar todo esto porque nos ayuda a ir entendiendo que Dios quiere usar gente, Dios quiere usar personas. Personas que tal vez no entiendan mucho de Dios, pero que obedezcan a Dios. Solamente que obedezcan a Dios. Porque tú nunca vas a poder entender la estrategia de Dios. ¿Cómo vamos a entender la estrategia de Dios? La estrategia de Dios fue dar 7 vueltas a Jericó, callado de la boca, 7 vueltas sin hacer ruido. Y con esa estrategia Dios dijo que iban a ganar. Si usted lo mira militarmente sería una estupidez. Si lo mira bajo la lógica sería una locura. Si lo mira bajo las matemáticas o bajo la física sería 7 vueltas, van a quedar recansados. ¿Cómo van a ganar la batalla? Sería ilógico ganar así. Pero la estrategia de Dios no tiene nada que ver con la lógica. La economía de Dios no tiene nada que ver con la lógica, hermano. Por lo cual, cuando Dios te habla de que Él te va a bendecir, tiene que ver con sus recursos, los recursos del cielo. Y que no tienen nada que ver con la economía de esta tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a obedecerle a Dios. Porque cuando le obedecemos a Dios, Dios abre las puertas del cielo para nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Tenemos que también comprender que Dios quiere que nos valgamos de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. La gracia de Dios es eso que Dios nos da, aunque no lo merecemos. Dios nos da, nos regala el regalo de Dios inmerecido, es la gracia de Dios. Cuando nosotros dependemos de la gracia de Dios, dependemos de aquello que Dios nos da. Que no es por nuestro esfuerzo, ni es por tu ayuno, ni por tu oración, ni por tu búsqueda, ni por tu conocimiento, ni por tu sabiduría. Es el regalo que no te mereces. Cuando dependemos de esa gracia de Dios, lo único que nos queda hacer cuando Dios nos usa es darle la gloria a Dios. El gran problema era que si el pueblo ganaba con 32,000, ellos iban a creerse que eran fuertes y que eran poderosos. Entonces no le iban a dar la gloria a Dios. Cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, vamos a creer que somos fuertes o poderosos y no le damos la gloria a Dios.
Pero cuando dependemos de la gracia de Dios y Dios nos usa a pesar de todos los defectos que tenemos, sin embargo Dios nos usa, hay que darle la gloria a Dios, ¿saben? Hay que glorificar a Dios y hay que hacer que la gente le dé la gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? A ver. Alabado sea el Señor. Mire, Dios busca gente que le obedezca. A Dios se le ocurrió que Josué tenía que circuncidarse y circuncidar al pueblo antes de la batalla. ¿Cómo podía hacer eso una estrategia de guerra? Porque la guerra no dependía del físico, dependía de la santidad. Por eso había que hacer eso, para santificarse. A Dios se le ocurrió que llamó a Moisés cuando tenía 80 años. Usted puede pensar, una persona con 80 años, ¿qué puede hacer? Ya está más para el otro lado que para este lado. Pero esa era la edad en que él podía servir al Señor. A los 80 años estaba muerto su carácter. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios vino a él a los 40, él tenía la voluntad de servir a Dios a los 40. Y a los 40 él era arrogante. Era impetuoso. A los 40 él tenía mucho conocimiento, se creía estratega, se creía. Y con toda su fuerza lo único que hizo fue matar a un egipcio, pelearse con la gente. Y terminó haciendo puros líos con su humanidad. Entonces Dios lo mandó al desierto y allí estuvo 40 años cuidando ovejas. Y cuando Dios lo llama ahora, ya él creía que no servía para nada. Es decir, que cuando un cristiano, una persona cree que no sirve para nada porque se siente acabado, ahí es donde la gracia de Dios desciende. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Ahí es donde la gracia desciende. Entonces, cuando uno aprende a depender de la gracia de Dios, que no tenga fuerza, aunque esté sin ganas de nada, pero depende de la gracia de Dios, ahí donde Dios te usa milagrosamente, cuando es la gracia de Dios la que usa tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Este número se redujo de 32.000 a 300 y tenían que enfrentar un ejército de 135.000 personas. ¡Wow! Tenían que matar 450 cada uno. Era un montón. No era una batalla simple. Era algo extremadamente extraordinario. Y la estrategia que le da Dios era ponerse todos alrededor. Era en un valle donde estaba el enemigo y ellos se pusieron todos alrededor. Con una tea, una antorcha encendida, tapada por una vasija o un cántaro de loza. Los 300 tenían una antorcha encendida, dividido en 3 grupos, de 100, 100 y 100. Y Gedeón estaba con uno de ellos, y ellos tenían que simplemente obedecer todo lo que decía Gedeón, tenían que obedecer. Lo que Gedeón les mostraba, lo tenían que hacer. Ellos tenían que tener en su mente la obediencia como una clave, para entender que el éxito está en la obediencia, no en la rebeldía, en la obediencia está el éxito. Y allí Gedeón, llegó un momento que ellos tenían que tener una antorcha encendida con una tea y luego una trompeta en su mano, cada uno de ellos. Y cuando llegó el momento clave, ¿cuándo era el momento clave? ¿Cuando todos tenían sueño? No, cuando todos, la guardia estaba recién despierta. Cuando hubo el cambio de guardia, estaban despierta la guardia. Entonces, Gedeón quebró ese cántaro de loza que tenía y las antorchas aparecieron todas encendidas. Las 100 antorchas de un lado y empezaron a tocar la trompeta. Y del otro lado las otras 100 tocaron la trompeta. Y del otro lado las otras 100 y tocaron la trompeta. Y en ese momento que la guardia vio perfectamente, ellos creían que cada uno de esos que tenían una antorcha y una trompeta era un comandante de un ejército. Se imaginaban.
Y eran 300 gatos locos nada más, pero el enemigo se imaginaba. Pero la Biblia dice que cuando la bendición está con nosotros, en Deuteronomio 28, dice, uno de vosotros peleará y perseguirá a 1000. Uno perseguirá a 1000. Es interesante que cuando Dios está contigo, tú tienes autoridad, tienes poder y tienes una fuerza sobrenatural que no la tiene nadie, porque Dios está contigo. Y Dios pone en ti autoridad y en el enemigo temor, cuando Dios está contigo, hermano. Entonces es interesante observar que Dios te une. Dice, uno perseguirá a 1000. Y dos, cuando se unen dos, perseguirán a 10,000. Se multiplica. Es decir, que uno persigue a 1000, pero cuando se unen dos, 10,000 van a perseguir dos. Así es la bendición de Dios. Cuando la iglesia se logra unir y cuando nosotros nos unimos con alguien, en lugar de perseguir a 1000, perseguimos a 10,000. Esa es la fuerza sinergética, se llama. Es una fuerza que nos impulsamos mutuamente y nos hacemos más fuertes cuando estamos en equipo. Entonces, esto es lo que estaba haciendo Dios, poniendo en marcha la estrategia divina en ese instante, generando un caos en el enemigo. El enemigo estaba desesperado y dice que se comenzaron a matar unos con otros, el enemigo, y se empezaron a matar entre ellos porque ellos decían, Gedeón ha contratado mercenarios de otros pueblos para atacarnos. Gedeón no tenía un mango, no tenía gente, estaba pobre. Pero Dios estaba con él. Y esa es la única diferencia, hermano. Preparándonos para esta hermosa batalla, hermano querido. Empezaron a perseguir a los madianitas por todas partes. Ellos se empezaron a matar entre ellos. Empezaron a escapar. Y Gedeón empezó a mandar anuncio que salgan al camino y los maten. Y los comenzaron a perseguir y a matar. A perseguir y a matar. Y de esos 135,000 se mataron, 120,000 murieron. 120,000. Pero Gedeón y su gente ya no daban más. Estaban agotados y cansados. Y fueron a sus hermanos a pedir comida para poder seguir. Y los otros le dijeron, ya ganaron la batalla. Y como todavía no habían ganado la batalla, no les quisieron dar comida. Y fueron a otro grupo a decir que le dieran comida. Y le hicieron la misma propuesta. Ustedes ganaron la batalla, no ganaron la batalla, no les dieron comida. Y tuvieron que esforzarse aún más y seguir persiguiéndolos. Hasta que atraparon a los 4 príncipes de los madianitas. Y cuando atraparon los 4 príncipes de los madianitas, Gedeón le dio la orden a sus hijos que lo mataran. Y los hijos no se animaron a matarlo porque tuvieron miedo. Así que ellos lo retaron a Gedeón, si él era tan valiente para matarlos, que los matara él mismo con sus manos. Fue y los mató nomás, les cortó la cabeza y listo. Entender que cuando Dios te da autoridad, no hay enemigo que se ponga delante tuyo. Tú tienes la autoridad y con esa autoridad que viene de Dios, tú confrontas y enfrentas a cualquier enemigo, no importa quién se levante contra ti. Luego, cuando venía de vuelta, vio esas espinas del campo, ¿cómo se llama la espina larga así, hermano? ¿Cómo se llama? El garrobo. Y juntó espinas. Y sacó los 70 ancianos de esas ciudades que no le quisieron dar comida. Los sacó fuera y los azotó todos. Algunos creyentes a veces necesitan un par de azotes así. Porque son cabezones y cabeza dura y duros de corazón. No entienden algunos que cuando él habla de la batalla hay que batallar, hay que estar. Pero esos otros no querían darle comida porque todavía no había ganado la batalla. Así que tuvieron que seguir luchando con hambre y con sed porque sus propios hermanos no quisieron darles comida. Y a los otros le destruyó la torre que tenían. Y los azotó también. ¿Por qué? Por cabezones también. Hermano querido, no somos distintos a esta gente.
Mucha gente de las iglesias son así, son cabezones, cabeza dura. Son duros en su interior para obedecer. Son duros para moverse. Algunos le dicen, hermano, haga esto. Ah, no, pero si Dios no me habla, yo no lo hago. Y si no ora nunca, ¿cómo te va a hablar Dios? Ah, no, pero son tan cabezones que no pueden obedecer cuando alguien les dice algo. Ah, no, a mí me lo tiene que revelar Dios. ¿Y cómo quiere que te mande un mensaje de teléfono, que te mande un mensaje de televisión? ¿Cómo querés que te revele si no le agarras la Biblia, no le orás? ¿Cómo te va a revelar Dios? La sensibilidad a la voz de Dios, hermano. Pero el orgullo es más grande que la sensibilidad a la voz de Dios. Por eso los azotaron, hermano. Así que si usted no quiere que lo anden azotando, sea sensible, hermano. Por recomendación, porque me imagino que un azote con esa espina debe doler bastante. El Señor te ama, hermano querido. Dios te ama y quiere usarte. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Dios no busca gente perfecta, busca gente obediente, hermano. Solo gente obediente. Para terminar, dígale a Dios, ¿qué quiere que yo haga? Usted sola, voluntariamente, dígale, usted solo, diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero obedecerte, pero póngase así al servicio, Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Y Dios te lo va a mostrar, porque Dios es bueno y quiere usar tu vida. Despiértese a la gracia de Dios. Deje de creerse algo cuando no lo es y busque la gracia de Dios. Si se siente un pecador sucio, pida perdón y dependa de la gracia de Dios, porque Dios puede usar a cualquier pecador que se limpia en las manos de Dios, que se pone en las manos de Dios y se limpia su vaso. Dios puede usar su vaso. Alabado sea el Señor. Obedezca a Dios sobre todas las cosas. Cuando Dios te dice algo, te muestra algo, hay que hacerlo. Dios no te lo muestra para que tú sepas, te lo muestra para que tú obedezcas. Así que si Dios te muestra algo, inmediatamente hay que hacerlo. Hay que moverse y actuar por fe, inmediatamente. Anímese a hacer cosas grandes, aunque no tenga la fuerza ni los recursos, porque la fuerza y los recursos le pertenecen al Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Le desafío en estos días a que usted se mueva y se movilice para llevar gente a los pies de Cristo. Le desafío para que usted invite a la familia, a los seres queridos, que usted le hable y trate de hacer lo posible y lo imposible para llevarlo a los pies de Cristo. Le desafío a hacerlo. Le desafío a que usted invite a los vecinos de su casa, de la cuadra de su casa, e invítelos a llegar a los pies de Cristo. Anímese a hacerlo. Usted tal vez diga, pero el Señor, ¿qué me va a usar a mí si yo estoy lleno de...? No se haga problema. Si está lleno de problemas, si está lleno de cosas que todavía no han cambiado, usted dígale, Señor, yo me pongo en tus manos, quiero que uses mi vida. Y Dios va a usar tu vida. Mire, si usó a la mujer samaritana con todos los problemas que tenía, ¿cómo no te va a poder usar a ti? Claro que te puede usar a ti. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponerlo en las manos del Señor, porque este es un tiempo de salvación para toda la ciudad de Plotier. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Que el Señor te bendiga grandemente y que llene tu corazón de esa gracia maravillosa que Él tiene preparada para nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar primero para que esta palabra quede sellada en los corazones. Y luego vamos a orar por los enfermos también, por las personas que tengan alguna enfermedad, algún problema, alguna situación familiar, algo que está pasando y necesitan oración. Después va a pasar acá adelante y oramos por estas cosas. Amén. Levante sus manos al cielo allí donde está. Señor, sella la palabra en el corazón. Ayúdanos a creerla, a aplicarla a nuestra vida, a sentirla en el alma, en el corazón, sentir que es Dios quien nos habla a nosotros. Espíritu Santo, llena nuestra vida de esa fuerza, de ese coraje, de ese valor. Así como usaste a Gedeón para hacer esta gran victoria.
Úsanos, Señor, para poder lograr esta campaña y que sea una gran victoria para el reino de los cielos. Señor, te ruego que tu bendición esté en nuestras manos. Que el Espíritu Santo nos impulse, nos mueva y nos muestre a quién tenemos que invitar, Señor. Ayúdanos a repartir y a sembrar la semilla del amor de Dios, del Evangelio de Cristo, en los corazones de la gente sedienta. No sabemos dónde va a llegar la semilla, pero Señor, haz que la semilla caiga en buena tierra para que germine. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que dé su fruto para lo cual tú la enviaste. Señor, impúlsanos como iglesia a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Te rogamos tu ayuda, tu misericordia y tu bendición. Respalda a tu iglesia con milagros, con señales, con prodigios del cielo. Señor, con milagros extraordinarios en la vida de las personas. Sana a los enfermos, sana a paralíticos, sana a personas con problemas en sus ojos, sana a personas con heridas, con lastimaduras en su alma, en su espíritu. Personas que están atadas por demonios, libéralos, Padre. Haz sanidad en la vida de las personas, Señor, te rogamos. Que tú uses a la iglesia para proclamar vida en abundancia para las personas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Ahora invito a aquellos que necesitan oración, por favor. Si usted necesita oración por alguna enfermedad, alguna dolencia, algún problema, le voy a pedir que pase para orar por usted, por favor. Alabado sea el Señor.